Hola, soy Luis, bibliotecario de la Facultad de Ciencias de la Educación, y hoy vamos a ver la base de datos ERIC. Vamos a acceder a la biblioteca y concretamente a la biblioteca electrónica, donde están todos los recursos de pago suscritos por la universidad. Os recuerdo que para acceder a estos recursos desde fuera de la red de la Universidad de Granada es necesario realizar la conexión VPN. Nos vamos a bases de datos, listado alfabético general y localizamos ERIC. La base de datos ERIC contiene el fichero de citas de documentos RIE y el fichero de citas de artículos de revista CIGE. Está editada por el Departamento de Educación de Estados Unidos y reúne 16 áreas temáticas distintas. Es la base de datos más importante en el mundo de la educación. Incluye más de 700.000 citas de artículos de revista, informes técnicos, descripción de programas y materiales curriculares desde 1966. Además, incluye artículos a texto completo. Su actualización es trimestral. Vamos a acceder al recurso. Esta es la pantalla principal de ERIC. Vamos a tomarnos un tiempo siempre en localizar ciertos elementos. El primero de ellos que siempre os recomiendo es la ayuda. Vais a encontrar una ayuda muy bien documentada y muy bien estructurada. Podremos ir accediendo a la ayuda continuamente a través del recurso, dependiendo del servicio que estemos utilizando, o bien desde la búsqueda básica, o bien desde la búsqueda avanzada, o bien desde el tesauro. También me gustaría destacaros siempre el acerca de, donde la misma institución se define, como ya hemos definido anteriormente, y donde vamos a ver las materias tratadas. Como veis, el idioma predominante en ERIC es el inglés y es el que debemos de utilizar en todas nuestras consultas. ERIC también forma parte de dos colecciones, la Social Science y la Education Collection. ¿Vale? Antes de comenzar, también me gustaría destacaros este filtro de evaluado por expertos. ¿Qué es? La publicación cuyos artículos pasan por un proceso editorial oficial que incluye la revisión y la aprobación a cargo de pares del autor, es decir, expertos en la misma materia. Daros cuenta de que si ya ERIC es la base de datos más importante del mundo, encima si está evaluado por expertos le va a dar un valor añadido. Bien, sin más, vamos a comenzar con la búsqueda básica. Introduciremos una ecuación de búsqueda sencilla que nos llevará a la interfaz de resultados. Esta es la interfaz de resultados, donde aquí nos muestra el total y nos muestra en la parte izquierda tanto la ordenación como las facetas. Podemos ordenar por relevancia o desde el más antiguo al más reciente. Vuelvo a destacar que aquí está el filtro de artículos evaluados por expertos. Los filtros simplemente los seleccionamos o deseleccionamos y es totalmente dinámico. También tenemos otras facetas para poder filtrar por tipo de fuente. Aquí siempre os pondrá varios y en más tendréis el resto. Como veis, podéis tanto incluir como excluir. Por fecha de publicación, por el título de la publicación, el tipo de documento, el asunto, el idioma, el nivel educativo, muy interesante, y la audiencia. Siguientemente tenemos la hoja de sumario de registro, donde podremos seleccionar todos los resultados o seleccionar de uno en uno, según nuestras necesidades. En la parte inferior también tenemos la paginación e igualmente encontramos aquí las entradas por página, desde 10 hasta 100. Una vez que tenemos seleccionado los registros, vamos a comentar los botones de acciones. Nos permiten
citar en distintos formatos. Para nosotros siempre será interesante la última versión de la APA, en este caso es la sexta, la que está disponible. Podremos enviar por correo electrónico, podremos guardar en nuestra cuenta y en el menú de todas las opciones vamos a encontrar algunas que ya hemos visto, pero quiero que os fijéis principalmente en la exportación de citas a RefWorks, que es el gestor bibliográfico que utiliza la Universidad de Granada. También permite hacer otras opciones como exportarlo en PDF, en formato Excel, en formato RTF, compatible con Word o en texto plano. Como veis, os muestra el registro en la información breve y tenemos algunos enlaces interesantes como el resumen, ¿verdad? El citado, y con este enlace accederemos directamente a la información ampliada del registro. Como veis, los resúmenes de ERIC son de una calidad muy buena, debéis de tenerlos en cuenta. Igualmente aquí os puede dar ideas, fijaros la cantidad de materias para realizar búsquedas. Y también otro dato que os quiero destacar es la URL del documento. Con este enlace, si lo copiamos y lo pegamos, ¿verdad?, accederemos directamente al recurso. Es ideal por si lo queréis compartir en redes sociales, con compañeros, con amigos, etc. Volvemos a la vista de sumario. Igualmente tenéis otro enlace aquí, donde os muestra simplemente el resumen. Quizás es muy útil, no nos lleva directamente a la ficha del recurso, como hiciéramos con el botón de resumen detalle. Fijaros, cuando es un documento en texto completo, nos aparece este enlace para poder acceder directamente al texto completo. Igualmente, en la parte superior también tenemos otras acciones muy interesantes, como sería el acceso a modificar nuestra búsqueda y búsquedas recientes, que lo veremos con detalle más adelante. Por ejemplo, al pulsar modificar búsqueda, ¿verdad?, accedemos a la misma caja para poder editar o hacer algún cambio reciente. Sin más, vamos a seguir con la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada nos va a permitir relacionar términos en unos determinados campos. Como veis, relacionarlos mediante los operadores booleanos y o no. También nos permite limitar la búsqueda a evaluados por expertos visto anteriormente, o solo documentos en ERIC, o solo revistas en ERIC. Igualmente, podemos seleccionar algún perfil de fecha de publicación en los últimos 7 días, 30 meses, etcétera, hasta incluso fechas específicas. Nos permite refinar nuestros resultados en torno al tipo de documento, al idioma, al nivel educativo o la audiencia. También disponemos de las opciones de páginas de resultados, donde podremos ordenar los resultados por relevancia, seleccionar las entradas de página o marcar excluir documentos duplicados. Una entrada publicada se puede representar en ProQuest en más de un registro si esta entrada aparece en más de una base de datos o colección que componen ProQuest. Seleccione excluir documentos duplicados si desea consolidar todas las instancias de una entrada en particular en un solo resultado en sus resultados ProQuest. ¿Vale? Para que tengáis en cuenta. En esta ocasión queremos hacer una búsqueda en la que vamos a relacionar la materia educación con la palabra o el término pedagogía, tanto en título como en el resumen.
nos aparecen estos resultados y accedemos directamente a la interfaz de resultados que ya hemos visto con anterioridad en la búsqueda sencilla, en la búsqueda básica. Sin más, podríamos estudiar aquí y corregir o mejorar la ecuación de búsqueda. Realmente, pedagogía, tanto en título como en resumen, sería un grupo y por lo tanto debería estar agrupado. Estos pequeños detalles quizás no podemos acceder directamente desde la búsqueda avanzada, pero sí me gustaría destacarlo y mejorarlo. Como veis, nos va a dar una resultada muchísimo más específica. También es posible llegar a esta ecuación desde la búsqueda avanzada, pero para ello deberíamos de separar por bloques y luego relacionarlos mediante las búsquedas recientes. Vamos a realizar las búsquedas y vemos con más detalle este procedimiento. Volvemos a búsqueda avanzada, vamos a eliminar lo que no nos interese y vamos a realizar la primera parte de la ecuación, que es educación en materias. Volvemos a realizar el término pedagogía en título o pedagogía en resumen, ¿verdad? Y realizamos nuestra búsqueda. Posteriormente, en búsquedas recientes vamos a encontrar todas las búsquedas que hemos ido ejecutando. Es una muy buena idea tener separadas partes de la ecuación de búsqueda final y desde esta pantalla, desde esta búsqueda reciente, relacionarla con los operadores booleanos. Bien, en una primera búsqueda hicimos educación en materia y pedagogía en título o en resumen. Posteriormente hicimos una mejora de esa consulta agrupando pedagogía en título y en resumen. Y ahora lo que os comentaba sería poder relacionar desde aquí estas dos. Veréis que el resultado va a ser similar. Vamos a relacionar pedagogía en título o resumen con educación. Como veis, la primera búsqueda nos lanzaba 23.845, haciendo el refinamiento manual mediante la agrupación de la segunda parte de la ecuación nos da 20.913 y mediante el desglose de la parte de la ecuación y luego con su posterior unión en búsquedas recientes, veis que nos ha hecho la misma ecuación. Como sé que os gusta probar, ¿verdad? Os va a dar el mismo resultado, tanto uniendo un grupo u otro en una dirección o en otra. Vámonos a búsquedas recientes y aquí lo veis perfectamente. De una misma forma obtenemos al resultado que más nos interesa, que es el más específico y con el que obtendremos menos ruido. Es muy interesante que hagáis buen uso de las búsquedas recientes. El siguiente sería línea de comandos. Como veis, una vez que os familiaricéis con esta herramienta, con los operadores booleanos y con las agrupaciones, veréis que esta herramienta es de muchísima utilidad. Al principio puede parecer un poco compleja, pero ya veréis cómo no lo es. Tenemos mucha ayuda. En esta búsqueda lo que se trata es de escribir nosotros mismos tanto los operadores como los campos de búsqueda y construir así nosotros una ecuación. Bien, vamos a realizar la siguiente búsqueda. En el campo materia vamos a buscar educación excluyendo la educación elemental.
y a su vez relacionada con la población adulta. En principio te parecería una buena búsqueda, ¿verdad? Y sería la forma de realizarla en la búsqueda avanzada. Vamos a realizar una búsqueda y nos daría lógicamente muchísimos resultados. Hasta aquí no hemos innovado nada de una búsqueda avanzada como hemos visto en el ejemplo anterior. Pero partiendo de la búsqueda por comando y agrupando correctamente la primera parte de la ecuación de búsqueda, ¿verdad?, ya podemos conseguir una búsqueda muchísimo más específica, muchísimo más afinada. La diferencia es abismal. Como veis aquí, hemos llegado al mismo resultado que antes, pero directamente. El mismo resultado que hemos hecho en la anterior consulta, mediante esta y esta. Bien, vamos a realizar una explicación sobre el tesauro. Vamos a clicar. Dependiendo del recurso o en la parte del recurso donde estemos, vamos a tener siempre la ayuda disponible. En este caso vamos a ver la ayuda del tesauro. Me gustaría destacarla con especial atención, ¿verdad?, porque es una ayuda que viene muy bien explicada, y concretamente la parte del tesauro aún más. Vamos a leer lo que es un tesauro, ¿vale? Un tesauro es una lista alfabética de todos los términos de materia de una base de datos. Se usa para clasificar y organizar la información de dicha base de datos. El tesauro muestra la relación entre términos como sinónimos, organizaciones jerárquicas como términos genéricos o términos específicos. Muchas materias también tienen asociadas notas de alcance. La mayoría de las bases de datos incluye un tesauro asociado, también llamado vocabulario controlado, de materias. Con estos tesauros, los editores asignan uno o varios encabezamientos de materia a los documentos en cada una de las bases de datos. Quedaros con estas palabras clave, que es un vocabulario controlado, ¿vale? Aquí tenéis detallado cómo se usa el tesauro, y quiero destacaros dentro de la herramienta del tesauro estos tres términos que son básicamente los que vamos a manejar. Los términos específicos son términos más restrictivos asociados a un subconjunto de registros. Los términos genéricos, que son términos menos restrictivos asociados a un grupo más amplio de registros. Y los términos relacionados, que son términos similares sugeridos para la búsqueda. Estos tres son los principales y los que debéis tener especial atención. Luego tenemos los términos de materia de tesauros con cualificadores, que nos va a permitir hacer, una opción que es muy interesante, como es desglosar, ¿vale? Os explica aquí que tanto los tesauros de mesh como de envase ya permiten ver y seleccionar los cualificadores, que son términos específicos asociados con los términos de materia. Vale, ¿qué acciones vamos a poder realizar y que las vamos a ver ahora? Que por eso me gusta explicarlo antes. El desglose y elegir el término de materia principal. Va a venir sobre dos palabras, fijaros en esta palabra explode y en esta palabra my, ¿vale? El concepto, ¿qué es desglosar? El concepto de glosar solo se aplica a las bases de datos que disponen de un tesauro. Desglosar un término de búsqueda significa buscar un término de materia y todos sus términos específicos asociados. Fijaros, si una materia tiene 40 o 50 términos específicos y tendríamos que seleccionarlos unos a uno, se nos puede ir un tiempo precioso, y con esta acción podemos utilizar ese tesauro y todos los asociados. Igualmente podemos seleccionar, si fueran 40 o 50, 10, 15, 20 o 3, dependiendo de nuestras necesidades. Aquí os pongo un ejemplo bastante bueno. O, si no nos interesa, o sea, todos sus términos específicos asociados, podemos utilizar solamente el encabezamiento de materia principal, ¿de acuerdo? Que es lo que viene a decir aquí. Bien, teniendo claro estos dos conceptos, el desglose y el encabezamiento principal, vamos a hacer un ejemplo con el tesauro.
aquí vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a relacionar la educación superior con la educación secundaria, pero vamos a excluir la educación elemental, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Localizar primeramente los tres términos: educación superior, educación secundaria y educación elemental, y luego relacionarlos posteriormente con una búsqueda. Como veis, estamos trabajando y no he borrado la consulta anterior. No pasa nada. Lo voy a hacer a caso hecho porque esto es muy común que pase y así le perdéis el miedo. Buscamos educación superior, como veis es el término aceptado y como veis contiene el desglose y el encabezamiento principal, como os comentaba. Elegimos el término, nos aparece el término genérico al que pertenece y sobre todo todos sus específicos, que en este caso hay 3, pero luego este término también tiene a su vez sus específicos. ¿Veis? Podemos ir navegando por el término genérico y términos específicos. Si yo escojo este encabezamiento y hago su desglose, me va a utilizar en la búsqueda este encabezamiento y todos sus específicos, y si a su vez contiene más, también. Si solo quiero que me utilice el término educación superior, como va a ser el caso, vamos a utilizar el término encabezamiento principal. ¿Veis? Una vez que aquí lo elijo, aquí nos va mostrando que tenemos un término seleccionado y que posteriormente os lo vamos a poder combinar con o, a y not. Tened especial cuidado porque un término solo no se puede combinar. Por eso yo lo que voy a hacer es un ejemplo de utilizar 3 términos que vamos a combinar con el mismo operador, pero luego en la ecuación de búsqueda lo podemos corregir, ¿de acuerdo? Venga, prestar atención. Hemos elegido educación superior, vamos a elegir educación secundaria, ¿verdad? Aquí los encabezamientos principales, ya tenemos 2, y vamos a elegir educación elemental. Aquí solo el encabezamiento principal, ya tengo 3. Los vamos a visualizar. Si algo no se ha seleccionado, lo volvéis a hacer aquí y los vamos a combinar con OR, ¿vale? Porque no podemos hacer otro subconjunto de cambiar aquí los operadores. Lo vamos a añadir. Fijaros ahora lo que va a pasar, que esto es muy común. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, la ecuación de búsqueda me la ha exportado correctamente. Quiero corregir este último operador porque esta no la quiero así, la quiero excluir, ¿verdad? Pero a su vez, tanto educación superior como educación secundaria forman un grupo, ¿verdad? Pues mejor la agrupo, como hemos visto ya la demostración en consultas anteriores. Y ahora tengo mi consulta bien hecha, pero ¿qué ocurre? Que si me he olvidado borrar lo anterior, pues no pasa nada. Cojo y corto, o copio, da igual. Borro las opciones de búsqueda y pego, ¿verdad? Y ya puedo ejecutarlo. Tenemos nuestra búsqueda perfectamente ejecutada. Fijaros que son 16.781. Bien, vamos a realizar lo mismo. En esta ocasión sí lo voy a borrar, ¿vale? Pero con el desglose, para que veáis, da igual por donde empecemos, la diferencia de resultado. Utilizamos el desglose. Ya tengo los 3 términos, ¿verdad? Con el desglose lo vamos a combinar nuevamente con el OR. Vamos a hacer la corrección igual que hiciéramos con la consulta anterior. Vamos a realizar el agrupamiento.
Vamos a darle, eran 16.000 y pico registros, ¿verdad? Y ahora tenemos 377.000. ¿Veis la diferencia? Porque ahora ha cogido todo el término, el encabezamiento principal y todos sus específicos. Si tenéis dudas, vuelvo a deciros que en búsquedas recientes tenéis todo lo que habéis hecho, ¿de acuerdo? Que nuevamente podéis jugar y podéis relacionar. El siguiente que os voy a recomendar son los consejos de búsqueda. Nuevamente nos remitimos a la ayuda, donde viene todo perfectamente explicado, perfectamente estructurado. De verdad os aconsejo que le echéis un ojo, y sobre todo esta parte de los consejos de búsqueda viene perfectamente explicado toda la información básica, cómo interpreta ProQuest la búsqueda, los operadores, campos y caracteres especiales. Está muy bien, de verdad. Por último, os quiero hacer un pequeño truco y una pequeña advertencia. A veces me encuentro con que no estáis buscando en ERIC. Puede ser por varias razones. Vamos a explicar aquí una de ellas que suele ser muy frecuente. Fijaros siempre que estemos en ERIC. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, a la hora de intentar conectarnos a una cuenta, que ya os adelanto que la cuenta de ProQuest en la Universidad de Granada es institucional, no es personal, ¿verdad? Os va a lanzar la siguiente pantalla, En esta pantalla os veis y dice, bueno, voy a darle a conectarse a ProQuest. Os va a pedir una identificación, que ya estábamos aquí como Biblioteca Universitaria de Granada. Dice, pues entonces me voy a la búsqueda básica y vuelvo a ERIC. Pero al dar la búsqueda básica, aquí no está ERIC. ¿Qué ha pasado? Que ahora estamos buscando en las 47 bases de datos de ProQuest. ¿Vale? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo localizamos ERIC? Si os acordáis, al principio del vídeo os decía que formaba parte de una colección, ¿verdad? De una subcolección de educación. Pues pulsamos sobre las 47 bases de datos y seleccionamos la correcta. Como veis, aquí están las 47 bases de datos perfectamente definidas. Están todas seleccionadas por defecto, que es lo que nos ha pasado al volver del formulario, y tendríamos que elegir ERIC. Bien, la primera vez puede que la vista detallada sea interesante, pero si os pasa esto, para ir más rápido, sí os recomiendo que utilicéis la vista breve, quitáis la seleccionar todo, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar, que está al final, la subcolección de educación, ¿verdad? Que está aquí. Una vez seleccionada, usamos esa y volvemos a ERIC. Por favor, tener mucho cuidado porque todo el trabajo que había hecho se puede ir al traste. Sin más, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Espero que sea de utilidad. Un saludo.